De acuerdo. Bien, seguimos en el trabajo, el proyecto. Estamos revisando el diagrama de flujo de prisma donde cada uno tenía el compromiso de traer lo que ha estado realizando la propuesta. Y pues en mi caso he identificado al menos 14 registros, ¿cierto? Dos que he analizado y los he eliminado por ser como la información duplicada. Y pues un 10 de registro, digamos que es dominante. En el cribado, eh, pues por título y resumen hay 10. Entonces, como tal, hemos articulado o evaluado el texto completo, los 10 textos. Sin embargo, he excluido 3. Esto me dice que la elegibilidad han sido en total, o la inclusión, en total los 7. Para, digamos, como un poco más la interpretación de este flujo, pues es como un conjunto muy amplio inicial, donde se llega a un número reducido de estudios que cumplen con el criterio de la calidad, la pertinencia para este análisis. Creo que el diagrama de Prisma nos asegura la transparencia y el rigor metodológico en esta revisión sistemática. Adelante, compañera. Esperamos mientras se conecta nuevamente. Bueno, compañeros, en mi caso, para la realización del diagrama de flujo de prisma, como era lo establecido, yo llevé a cabo 4 fases, que fueron la de identificación, la de cribado, idoneidad y la de inclusión. En un primer momento fue la fase de identificación, que es donde se da el diseño de la búsqueda. Esta búsqueda yo la realicé con palabras claves, que fueron la deserción escolar, el abandono escolar, fracaso escolar, factores de riesgo, causas y prevención. Y cabe aclarar que esta búsqueda también la hice por medio de esas mismas palabras, pero en inglés. La búsqueda yo la realicé por 3 fuentes científicas que fueron ese cielo, Dialnet y Google Académico. En ese cielo me tuve un total de 332 artículos sobre la deserción escolar. En Dialnet fueron 1.391 y en Google Académico fueron 213.000 para un total de 214.723 registros identificados. Pero al ser una suma tan alta, yo lo que hice fue hacer un flujo de todos estos artículos y de ese cielo tuve, elegí 5, de Dialnet 10 y de Google Académico 9 artículos, para tener un total de 24 registros que fueron preseleccionados y poderlos evaluar. En la fase 2, que fue la fase de cribado, yo aquí lo que hice fue un filtro más profundo de esos títulos y resúmenes, mirando uno por uno. Yo me enfoqué en los 24 artículos destacados de la búsqueda y tras revisar minuciosamente, apliqué el primer filtro y eliminé 12 artículos. De esta manera, la muestra se redujo a la mitad. Yo aquí descarté los que no se alineaban pues, con el objetivo principal, que es nuestro estudio. En la fase 3, que fue la fase de idoneidad, yo aquí realicé una lectura completa de los 2 artículos que ya había elegido, que ya estaban preseleccionados, y acá se hizo una segunda exclusión. Esto con el fin de poder verificar que sí se cumplían con los criterios de inclusión o si definitivamente debían ser descartados por motivos de metodología o también por falta de acceso. Pues en el caso de mi estudio, como les dije, fueron 12 y yo excluí 4, porque 3 fueron debido a que tenían problemas para poder acceder y uno porque no tenía la deserción escolar como una variable principal.
Por último, como fase de inclusión, en esta fase la idea era consolidar la base de datos definitiva con los estudios que superaron todos los filtros anteriores y estos son los que realmente van a aportarnos a la evidencia teórica y el hallazgo del marco, perdón, de nuestro trabajo. En mi estudio, que fue todo esto que ya les mencioné, este proceso incluyó una muestra de 8 artículos en total, entre esos, para hablar de contextos, fueron 3 de México, 4 de España y uno que fue enfocado en la parte regional de América Latina. En cuanto a los hallazgos específicos, demostraron que la deserción escolar es un proceso, como ya sabemos, multifactorial, que se da pues por la desconexión que se da entre la escuela, la familia y también el contexto en el que vive y el estudiante. Y a manera de resumen a todo esto que pude hacer sobre este, este proceso, puedo decirles que las principales causas entre los artículos que trabajé y para poder llegar a estos 8 era porque llegué a la conclusión de que incluían esos factores personales, que son la baja motivación, el embarazo temprano, la reprobación de materias. También se da la deficiencia del sistema y las barreras socioeconómicas como la pobreza extrema, el trabajo temprano y la falta de transporte. Todo esto a manera general de conclusión y por la cual escogí estos 8 últimos artículos. Te doy la palabra, compañera Gina. Bueno, cordial saludo, compañeras. Bueno, en la primera fase, por ejemplo, que era la identificación, ahí se realizó lo que fue una búsqueda de los artículos, digamos, donde como tal elegí 30 teniendo en cuenta, digamos, lo que tiene que ver el filtro del idioma y el tipo de documento. Luego en la fase del descifrado se eliminaron unos que estaban duplicados y de esa manera quedaron 28. En la siguiente fase, que era por ejemplo, la parte de la legibilidad, se analizaron los registros completos. En ese punto se excluyeron 10 documentos porque no cumplían con los criterios que tenían que ser relacionados con la deserción escolar o no tenían, digamos, una información relevante. Después de esto, se evaluaron como tal 18 artículos completos, de los cuales se excluyeron 8, digamos, porque la información era limitada o estaba, digamos, bajo algún aporte, una especificación, de una investigación en específico. Ya finalmente, por ejemplo, en la fase de la exclusión, se seleccionaron como tal 10 estudios, porque cumplen con todos los criterios y además aportan a la información de una manera significativa. Digamos, además también se definieron los criterios claros, que era acerca de la exclusión, junto con palabras que eran claves, que eran como la deserción escolar, el abandono o digamos la no permanencia educativa, lo que nos permitía de una u otra manera mejorar la búsqueda. Digamos, este diagrama como tal nos permite visualizar de una manera clara y ordenada cómo se seleccionaron las investigaciones y de ese modo también se puede concluir, por ejemplo, acerca de la metodología. Este presente estudio se desarrolla mediante la revisión de los documentos académicos que están relacionados con la deserción escolar y también se amplia la metodología PRISMA para la organización del proceso a través, como le expliqué anteriormente, sobre la identificación. En la identificación utilicé, por ejemplo, buscadores que eran como Google Académico, Cielo, y en la depuración se fueron eliminando artículos que no tenían nada que ver. Y de ese modo me quedé con 10 artículos. Gracias, compañeros. Compañeros, algunos que tengan algún aporte o ya damos por concluida el encuentro. Yo creo que está bien. Se ha hecho un análisis muy detallado. Destaco la compañera Sara que yo creo que hizo un
un buen recuento, una buena explicación y creo que se cumple con lo solicitado. Ok, compañero. Muchas gracias por el encuentro. Quedamos atentos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Bueno.